Hola, bendiciones del Señor. Estamos aquí nuevamente, gozosos, llenos de fe y de expectativa por el tiempo que vamos a tener con la palabra del Señor. Quiero invitarles a que hagamos juntos una oración. Señor, gracias, nuevamente te damos. Nos has prestado la vida. Tenemos, Señor, la salud, la lucidez mental, emocional, pero sobre todo la libertad espiritual por tu salvación y por la presencia de tu Espíritu Santo para poder vivir este tiempo de una manera significativa. Te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos ser ese pueblo tuyo y tener tu palabra en nuestras vidas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero iniciar en esta oportunidad haciendo una reflexión en torno a la Biblia. Para el momento en que este mensaje se graba, estamos iniciando el mes de octubre. El mes de octubre es un mes muy especial para mí porque soy cristiano y la gente que camina en el cristianismo considera que el tiempo de la Reforma Protestante, la ocasión en la que Martín Lutero declara la importancia de la palabra por encima de todo, esas 95 tesis, toda esta historia hermosa, nos lleva a abrazar con alegría este mes celebrando el mes de la Biblia. Y es que la Biblia es un libro extraordinario, es un libro fuera de lo común y tiene tantos detalles particulares, tantas cosas que lo hacen tan original, tan especial. Cosas como esta, por ejemplo. Cuando uno mira la Biblia, uno está hablando de un escrito que se compuso, que se desarrolló a lo largo de 1600 años. Eso es algo asombroso. Además de eso, que tiene tres idiomas especialmente en los que fue escrita, hebreo, griego y arameo. Es un texto cuya composición fue derivado en tres continentes, en diferentes lugares, personas o autores con diferentes estilos de vida, en diferentes situaciones, estados emocionales. Bueno, en realidad la Biblia es un libro muy especial. Es un libro extraordinario y sin duda la historia lo cataloga como el libro más leído, el libro con mayor circulación en la historia. Es un texto que ha llegado a muchísimos lugares del mundo, a muchísimos idiomas, pero también a la vez que ha sido uno de los libros más leídos y tan popular, tan conocido, también ha sido un libro que ha tenido que superar diferentes desafíos. Y gracias a que es un libro especial por Dios, ha podido superar persecuciones, grandes controversias, los desafíos del tiempo, porque entendemos que hay unos manuscritos originales y todo eso, esa antigüedad, estos materiales, han sobrevivido de una manera muy importante al tiempo. Sin embargo, lo más grande de este libro precioso es el contenido de este. Es un libro extraordinario porque por la fe nosotros, los cristianos, le llamamos a la Biblia la palabra de Dios. No es cualquier texto, no es una composición escrita común y corriente. Nosotros incluso llamamos a la Biblia las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Son especiales, son muy importantes para nuestras vidas. No solamente creemos que son la palabra de Dios, sino que contienen la palabra de Dios. Dios sigue hablando, Dios habló y lo sigue haciendo. Y justamente vamos a meditar en los próximos minutos del milagro que representa para nosotros recibir palabra de Dios, como esto que estamos haciendo ahora mismo. Esto es un milagro, es un regalo de Dios. Así que quienes toman nota, por favor, escriban en sus libretas el título de este mensaje que he titulado así: Vino a mí palabra del Señor. ¿Qué puede pasar? Muy bien, este título es a su vez la referencia de tres versículos con los que vamos a iniciar la reflexión de este mensaje. Vino a mí palabra del Señor. En otras traducciones dice vino a mí palabra de Jehová. Quiero que tengan en cuenta que esta afirmación o este renglón que titula el mensaje
tiene por lo menos tres referencias que voy a citar a continuación. Ezequiel capítulo 30, versículo 1, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y Zacarías capítulo 6, versículo 9, entre otras referencias. Vamos a fijar un momento nuestra atención porque sí notaron, algunos que han sido un poquito más juiciosos en el estudio de la Biblia, saben que cuando hablo de Ezequiel, de Jeremías, de Zacarías, estoy hablando de profetas. Vamos a pensar un poquito en el asunto de la palabra profética. Este es un tema muy particular porque para algunos es un anhelo, ¿sí? Para otros es algo como inquietante, como casi que atemorizante. Hay lugares, por ejemplo, donde se anuncia la palabra profética y hay personas que hacen fila, porque la tendencia es que van a ir a escuchar algo que es llamativo, que es especial, que es como misterioso, como que tiene que ver con nosotros, como que sí, como que no. Hay mucha expectativa. Pero también he visto algo opuesto, algo muy particular, algo totalmente del otro lado. Y es que, por ejemplo, cuando se anuncia una persona que tiene, digamos, el don profético, o esas personas que profetizan, que a veces dan una palabra, y son como tan precisos en estas cosas, yo he visto gente que literalmente se esconde. O sea, listo, que llegó tal persona y esa persona tiene un don de profecía, y hay personas que literal como que se quitan, como que se esconden, como que a mí no me vean, ojalá que no me llamen a mí, ojalá que no me hagan pasar al frente. Bueno, son dos realidades que se ven como una frente a la otra. Creo, y es algo muy cierto, que para temas como este se requiere un buen entendimiento bíblico. Hay que tener un buen panorama de lo que dice la Biblia, porque podría tomar un segmento y tergiversarse. Por eso es que muchas veces con la misma Biblia se puede edificar o se puede confundir, porque se carece de un sentido más amplio del concepto de la Biblia. Una de las cosas que complica este asunto de la palabra de Dios, cuando Dios habla, cuando está el tema de la palabra profética, es que se confunde al protagonista. Eso es realmente un gran problema, porque cuando Dios decide hablar, cuando llega un profeta o llega una palabra profética, cuando Dios decide hablar, lo que importa o el protagonista no soy yo, no eres tú. No se trata ni de ti, ni de tus planes. Por eso es una equivocación pensar que la palabra de Dios se va a proferir sencillamente para indicarnos si vamos a viajar o no, si nos va a ir en cierto negocio bien o no, porque tiende a ser muy superficial la perspectiva. Tampoco el protagonista es la persona que presuntamente profetiza. O sea, digamos que aquí lo que importa no es tanto el nombre, ¿sí? En la Biblia hay muchos profetas. Algunos profetas son mencionados, otros ocupan libros enteros, algunos son muy amplios y se les denomina profetas mayores, y otros no ocupan tanto espacio y son profetas menores, y otros son referencias aisladas dentro del texto sagrado. Pero no importa, en todos los casos ellos no son los protagonistas. Tampoco es protagonista o puede llegar a establecerse en ese punto el dicho, la palabra o digamos que el contenido de lo que estas personas pudieran decir. Realmente lo que importa, el verdadero protagonista es quien emite la palabra, de quién viene esa palabra, no el portavoz. Por eso es importante. Vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová. Jesús dijo, y quiero leer para ustedes San Juan capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente. Jesús afirmó esto, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Muy bien, claramente. Y me gusta mucho, yo no sé, Jesús realmente trasciende todas las expectativas. Es importante recordar esto, y es algo lógico. Alguien dirá, pues lógico, ¿sí? Me viene la imagen de una construcción donde hay un ingeniero y hay una persona que es un obrero. ¿Quién es mayor? ¿El obrero, el que sigue las instrucciones, o aquel que es el que instruye, aquel que está a la cabeza?
Realmente para nosotros es bien importante recordar esto. Tristemente, el ego humano, lamentablemente muchas veces, se quiere inflar un poquito. Por eso los que tenemos el privilegio de ser usados por el Señor tenemos que guardarnos de la fama, guardarnos del renombre, porque jamás el siervo puede ser mayor que el Señor. Y estas palabras Jesús las utiliza en el marco de una escena bellísima donde le sirve a sus discípulos lavándole los pies. Y se supone que nosotros tendríamos que imitar a nuestro Maestro, que es mayor que nosotros. Por eso nosotros somos llamados es a servir, no a ser servidos, a ayudar a levantar a los demás, no para que los demás estén a nuestro servicio. Muy bien, hablemos un poquito del profeta, porque cuando hablamos de la palabra del Señor y en el título, que es a la vez varias referencias bíblicas, vino a mí palabra del Señor o palabra de Jehová, hay que entender un poquito porque estos son textos proféticos. Y es que bíblicamente el profeta es un canal de bendición, ¿sí? Es un canal que Dios usa para llevar su palabra. Voy a leer algunas referencias de Deuteronomio. Tengo dos. Una está en Deuteronomio 18:18 que dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es decir, el profeta no tiene control. En algunos estudios se afirma que el profeta, que viene del hebreo Nabí, es uno que está forzado a hablar. Es Dios quien proyecta su palabra y emite sus palabras a través de esta persona. Es decir, Dios, el profeta se debe a lo que Dios quiere decir y hablará lo que Dios quiere que se hable. Por otro lado, a diferencia de los seres humanos y de cualquier otro tipo de imitación de la palabra profética, es que lo que Dios dice se cumple. Y es muy importante esto porque al profeta hay que probarlo y su palabra también. Miremos un momentito el capítulo 18 también de Deuteronomio, el versículo 22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ojo con eso, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto es muy importante. Es clave. Si alguien se atreve en su intención de ser profeta, de traer palabra del Señor, es que Dios me habló y Dios trajo este mensaje para usted, y resulta que lo que esa persona dice no se cumple, dice el Señor, esa palabra no la envié yo, porque lo que yo hablo, y yo lo creo, lo que Dios dice se cumple, no importa cuánto tiempo pase. Hay profecías que se cumplieron 500, 700 años después. La palabra de Dios se cumple. El profeta, ¿qué es lo que hace? Solamente la comunica. Y quiero que tengamos otra referencia. Esto es una serie de textos muy interesantes. Jeremías capítulo 1, versículo 7 dice así: y me dijo Jehová, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Es maravilloso, esto es un texto importantísimo relacionado con el llamamiento de Jeremías. Y él se excusa, es que yo soy niño, y bueno, hay una crisis de fe en ese momento, pero Dios le dice, no te pongas con eso. No se trata de si eres muy adulto o eres muy joven. Finalmente tú harás lo que yo te indique, irás a donde yo te envíe, y finalmente hablarás lo que yo te diga que hables. Porque el llamado de Jeremías era un llamado profético. Entonces, lo que importa es lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo se cumplirá. Pregunta importante, y aquí esta es digamos una de las reflexiones más profundas de este mensaje, es esta: ¿de quién viene el mensaje? Vale la pena hacerse esa pregunta siempre: ¿de quién viene ese mensaje? Porque sin lugar a dudas, cuando nosotros exponemos nuestro corazón, cuando ponemos delante, digamos, la fe es algo muy valioso en las personas.
Y tú no vas a poner tu fe, tu confianza en cualquier cosa. Por eso es importante de quién viene el mensaje. Y es que Dios tiene que ser el dueño del mensaje. ¿Sí? Tiene que ser el dueño del mensaje, pero también del propósito. Dios nunca habló nada así como una palabra vana, una palabra vacía, sin sentido. No, Dios para todo lo que habló, para todo lo que Él habla, todo lo que Él envía a través de su palabra, aun cuando use siervos o siervas del Señor, tiene que tener un propósito. Y además de eso, hay un propósito y un cumplimiento. Quien comunica el mensaje de parte del Señor tiene que estar seguro de eso. Esta tarea de predicar, lo que de alguna manera hacen los maestros en diferentes grupos, los líderes juveniles, bueno, cualquiera que se atreva a edificar a alguien con lo que se denomina palabra del Señor, tiene que estar seguro de que es Dios el que habla, que hay un propósito del Señor en eso que se comunica y que es una palabra que podemos confiar que se cumplirá, que va a producir el efecto que Dios determinó que suceda. Entonces nosotros no tenemos pretensiones, no debe haber, ¿sí? Eh, yo soy un canal, un comunicador de lo que Dios quiere hablar, del propósito que Él tiene, porque esta palabra no llega porque sí, ningún mensaje, y es mi esperanza de los que predico y le pido al Señor por aquellos con los que comparto este privilegio, que siempre haya un propósito del Señor. Esa es mi esperanza y mi oración. Y claramente, Él se ocupará de que esa palabra tenga un cumplimiento y haya un fruto. Entonces, si usted lo nota, y aquí es importante porque estamos hablando de la Biblia como un libro muy importante, si usted analiza en la experiencia, en el fenómeno del Antiguo Testamento, cada cosa que Dios habló se cumplió. Y así es Él. Entonces, ¿cuál es la única revelación confiable? Sin lugar a dudas, la Biblia, la palabra del Señor. Es la única en la que usted puede tener la plena seguridad. Por eso es que nosotros, los ministros del Señor, los pastores cristianos, al menos los pastores que considero yo son legítimos, genuinos, no podemos buscar ninguna otra fuente. Tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que estar ahí en la base de los mensajes. Tiene que estar ahí el fundamento de lo que nosotros enseñamos, la manera como orientamos a las personas, la manera como nosotros edificamos a cada cual en sus diferentes grupos. Y es que realmente la palabra de Dios es la única que siempre está vigente, siempre es relevante, siempre es viva, siempre es eficaz. Jesús afirmó en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es que estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Eh, tenemos un texto hermoso que es la Biblia, y es en ella donde nosotros encontramos esa palabra del Señor. Dios se encargó de que llegara ahí el registro de su voluntad. Cualquier manifestación semejante a la de los profetas del Antiguo Testamento tiene que alinearse a las Escrituras. Es decir, cualquier cosa que hoy vivamos en los ministerios, entre los maestros, profetas, evangelistas, incluso algunos que Dios usa con don profético, tiene que mantenerse en línea y en armonía con lo que dice la Biblia. Si algo de lo que se habla, por muy interesante, por muy llamativo, por muy alentador que parezca, no está alineado a lo que dice la palabra, se puede estar cayendo en un error. Sus palabras, las palabras del Señor, nunca se contradicen. Jamás. Por eso es que cuando alguien cae en, digamos, en una trampa, dicen, uy, ¿cómo así? A esas personas las engañaron, ¿cómo fueron a caer en ese truco, esa gente mala, manipuladores, no sé qué? La verdad es que muchas veces ellos mismos no son capaces de asumir la responsabilidad de su ociosidad, de su escasa capacidad de entendimiento, incluso hasta la lógica. Y es que cada palabra que Dios dé va alineada con toda la escritura, la Biblia toda la
la evalúa, o se sustenta o se cae cualquier declaración a través de la palabra. Y no hay confusión. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Al contrario, su palabra trae claridad a nuestro entendimiento. Los cristianos, las iglesias cristianas por definición, somos conocidas como la comunidad del libro. Hay otras creencias que también manejan sus textos, pero para nosotros quizás este punto es más relevante, porque para nosotros no solamente la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. De ahí viene la vida del Señor. Es el que nos edifica, nos habla, nos nutre. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Creo que es una experiencia grandiosa. En el caso de los personajes del Antiguo Testamento, esa fue una revelación progresiva, al menos hasta que Cristo viene. La revelación de Dios venía en progreso, en ascenso, ¿sí? Algunos la recibieron de manera audible, ¿sí? Otros en sueños, otros en visión, pero ahora nosotros disfrutamos de la plenitud de la revelación en Cristo. Es más, Jesús muchas veces dijo, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, Cristo colma todo, Cristo es la plenitud y es Él el que rige la contundencia, la veracidad de la palabra del Señor. Es un milagro la Biblia. La Biblia es un regalo de Dios. Él la preservó, Él la guardó y dése cuenta de esto. El testimonio de quién es Dios, su carácter está ahí. Y Dios sigue empeñado en hablarnos. Él quiere seguir hablándonos, quiere seguir bendiciéndonos. Es que la palabra de Dios es tan poderosa. Por la palabra de Dios existe el universo. Génesis lo muestra así. Y dijo Dios. Por la palabra de Dios fue hecho todo. Y es que siempre que Dios habla puedes tener la expectativa de algo extraordinario. Yo quiero que tomes esta palabra con fe. Cada vez que Dios hable a tu vida, aguarda, hay algo especial del Señor. Y viene palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén allá donde están? Yo lo creo. Está sucediendo ahora mismo, pero seguirá pasando. Y todo aquel que tenga esa expectativa lo va a vivir. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Jesús está hablándole a los discípulos, les está aclarando, les está ampliando una de las parábolas más especiales que tienen que ver con el asunto de la palabra. Voy a leerla rápidamente. Lucas 8 del 11 al 15 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y, en el tiempo de la prueba, se apartan. La que cayó entre espinos, esto es, los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Así es. Por esa razón, para que algo suceda, hay que revisar cómo está nuestro corazón. Esta parábola nos muestra diferentes formas de recibir la palabra. ¿Cómo está el corazón? Hay corazones que están muy dispuestos, son buena tierra, son corazones receptivos, son personas que de buena gana reciben la palabra del Señor, con muy buena disposición. Recordamos un poquito el mensaje del que hablábamos de la iglesia más noble, una iglesia más noble. Necesitamos disponer nuestro corazón y podemos pedirle, Señor, yo quiero tener un corazón siempre dispuesto a tu palabra. Cuando una persona tiene esa disposición, no lo dude, Dios quiere hablar, y si alguien está dispuesto a escuchar, Él mismo dice, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra que viene del Señor. También debemos anhelar raíces profundas, porque lo que muestra este pasaje es que cuando no hay raíces, sencillamente de pronto nos emocionamos un poquito con lo que Dios dice, de pronto nos confrontamos un rato, pero fácilmente llega una prueba y como no hay raíces, no hay sustento. Entonces ahí está el problema, esa es otra realidad.
Otra cosa que tenemos que asimilar a la luz de este pasaje que leímos de Lucas es que a la palabra hay que darle prioridad. Es un problema muy grande para nosotros recibir y disfrutar la palabra del Señor. Hay personas que se preguntan, ay, pero es que yo veo que hay gente a la que Dios le habla más y tan buena la relación de tal persona con el Señor y veo cómo disfruta de la palabra del Señor y es como tan inteligente, cómo comprende la palabra de Dios, quién pudiera tener algo así. Y a veces el problema es que son personas que no le dan la prioridad a la palabra del Señor. Se dedican a cualquier cosa, a los afanes, a las riquezas, a sus propios planes y claro, en un ambiente tan agitado, tan lleno de cosas, pues sencillamente la palabra no logra prosperar. Porque la palabra sea ineficaz, sino porque el corazón no está dispuesto. Y pues lamentablemente también hay otra realidad y es que hay corazones duros, ¿sí? Hay algunas semillas que quedan expuestas, como la semilla es la palabra de Dios, en algunas ocasiones esa palabra no es bien recibida en el corazón y el diablo disfruta robándosela y llevándosela. Y quiero animarte para que creas lo que dice el Señor cada vez que Dios te hable, cada vez que tengas la oportunidad de sentarte a recibir palabra, sea en una reunión presencial, en un mensaje grabado como este, en una reunión de grupo de enseñanza como algunas que vamos a tener antes de terminar este 2020, como quiera que fuera, aquel que tiene hambre será saciado. Eso lo podemos esperar. Si llegas a la palabra, si llegas a un tiempo de edificación con hambre, no lo dudes, Dios va a soltar palabra y te va a llenar. La otra es que la palabra de Dios brotará como un río. Es refrescante, vivifica. Son bienaventurados aquellos que meditan en la palabra del Señor, como estar junto a corrientes de aguas. La palabra de Dios dará vida a los huesos secos. Mira, hay personas que dicen, no, pues que yo no sé, mi vida espiritual está muy apagada, siento como que ya no quiero dar más, es como que estoy dudando todo, ya nada es igual, estoy seco. No importa cómo estés, si tú confías, si tú le crees al Señor, vas a ser vivificado. Dios puede cambiar esos huesos secos en un ejército de gente valiosa que Dios quiere usar. También podemos esperar sabiduría llegando a nuestras vidas en abundancia. Sabiduría que llenará nuestra boca con solo abrirla, nuestra mente, nuestro corazón estará lleno y fluirá palabra de vida, palabra de bendición, palabra sabia. Y no lo dudes, habrán milagros también, milagros de todo tipo. No tengo forma de describir la cantidad de cosas que Dios puede hacer a través de su palabra. Y Dios lo quiere hacer. Pero sobre todas las cosas, podrás conocer más al Señor. Podrás conocer más de ese Dios maravilloso, su carácter y su voluntad. Quiero concluir con esto. Quien ame escuchar la voz de Dios, podrá decir, vino a mí palabra del Señor. A veces la gente piensa, ¿no? Y tan chévere, a esos profetas Dios les hablaba como tan claro, como al oído, o esos sueños, o esas visiones. Es como que ellos tenían mejores posibilidades que nosotros, pero la verdad no es así. Jesús dijo incluso, les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y hay testimonios que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, pero debemos amar escuchar la voz de Dios. Aquella persona que ame lo que dice la Biblia, aquella persona que valore cada momento de edificación, va a ser una persona que constantemente podrá decir, vino a mí palabra del Señor, porque será como un alimento diario. Jeremías, este es el último texto, Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Quieres tú escuchar palabra del Señor? ¿Quieres tú ser de esos hombres, de esas mujeres, de esas personas que pueden decir, Dios habla, la Biblia es verdad, la Biblia es y contiene la palabra de Dios? ¿Quieres vivir un cambio, algo sobrenatural en tu vida? ¿Quieres ser de aquellos que puedan decir, vino a mí palabra del Señor? Oremos, pidámosle al Señor que haga esto realidad en nuestras vidas. Inclina tu rostro ahí un momentito. Señor,
Al cabo de este mensaje, Señor, te queremos agradecer por la Biblia. Gracias, Dios, por el milagro que tenemos en nuestra mano. Este texto maravilloso, Señor, es un regalo que tú nos diste. Hoy celebramos porque ahí encontramos vida. Escuchamos tu voz, Señor, recibimos tu palabra, conocemos tu carácter, tu voluntad. Señor, gracias porque en el Antiguo Testamento utilizaste personas, profetas, para hablar tu palabra, para decir lo que tú les mandabas hablar. Y hoy nosotros tenemos en la Biblia la palabra profética más confiable. Podemos edificar sin temor a equivocarnos a través de lo que está escrito allí en tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Permite que cada oportunidad de edificación sea para nosotros como un banquete servido que anhelemos comer. Que tu palabra sea nuestro deleite. De esa manera, Señor, amándote a ti, amando tu palabra, anhelando escuchar tu voz, seremos de aquellos que digan constantemente y de una manera muy especial: vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Sigue obrando y sigue bendiciendo a tu pueblo a través de tu palabra. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, todo aquel que ha escuchado este mensaje, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo grande.